Drop it. Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otálora y este es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema desde los dos lados de la moneda. Esta semana, desde Wynwood, Miami, en Florida, les voy a hablar acerca de la inmigración. ¿Cuáles son los potenciales, cuáles son los peligros y cuáles son los beneficios para las economías? Espero lo disfruten. Podríamos decir que el mundo está hecho de los inmigrantes, porque desde que el hombre fue creado, desde que el hombre empezó a evolucionar y se empezó a mover desde el África hacia todos los lugares del mundo, al final todos somos inmigrantes. Y la evolución histórica ha hecho que algunas sociedades reciban más inmigrantes que otras. Pero hoy no vamos a hacer ese análisis, hoy vamos a tratar cuál es la contribución a la economía, cuáles son los retos y sobre todo a nivel global, qué nos está llevando la inmigración. Y por eso algunas veces, porque algunos le tienen miedo a un fenómeno natural, que es el que ha hecho que se construya realmente los países como los conocemos. Entonces, por un lado encontramos el siguiente fenómeno, donde en los Estados Unidos, que es un país que lo llamamos de inmigrantes. ¿Por qué? Porque existían las tribus indígenas norteamericanas y luego llegaron los europeos. Entonces, luego llegaron los europeos y, por ejemplo, llegaron irlandeses y llegaron ingleses y llegaron personas en cada una de las fases que empezaron a transformar. ¿Sí? Luego empezó a haber una inmigración ya en el siglo XX de mexicanos y de latinoamericanos. Entonces toda esta combinación de elementos es lo que hace la diversidad cultural e histórica de los Estados Unidos. Estos fenómenos también empiezan a ocurrir en otros países y por eso vemos movimientos de migración en Europa y especialmente en los últimos años, en el siglo XX. Después de que muchos países colonizadores ya hubo independencia en los países africanos y en otros países del mundo, es cuando empieza a migrar gran cantidad de gente de estos países y por eso encontramos gente de Somalia, Sudán, África del Este, África del Norte, es decir, que empiezan a transformar cada una de las culturas. Y luego vemos recientemente, desde el año 2000, como personas de Irán, de Afganistán, de Irak y recientemente de Siria empiezan a llegar y a popular los países. Les voy a dar un caso. Los turcos, el imperio que antes era el turco otomano y que después se convirtió en Turquía, mucha gente de Turquía se ha ido a vivir a Alemania. Y cuando ustedes vayan a comer el famoso kebab, que es mi comida favorita en Alemania, pues fue diseñado por un turco que estaba viviendo en Alemania y decidió crear un nuevo concepto. Entonces todo el concepto del kebab como lo conocemos, cuando ustedes viajan a Estambul o cuando viajan a Turquía se dan cuenta que tienen, pero es diferente, fue adaptado a la cultura alemana y eso ha transformado la forma en que cómo se consume, por ejemplo. Y así cada uno de estos elementos y así cada una de las culturas se ha alimentado de la riqueza cultural, de la riqueza histórica y sobre todo de la buena comida. ¿Por qué? Porque encontramos que hay países que tienen gran gastronomía, como Francia, como España, como Italia, pero otros con gastronomía un poco aburrida, como Inglaterra, como los países nórdicos, que se enriquecen por la gastronomía traída por los inmigrantes. Entonces, la inmigración ha sido positiva en el mundo a nivel general porque es la que ha venido transformando las cosas. Tan solo en los Estados Unidos, en las mayores empresas de tecnología de Silicon Valley, el 50% son creadas por inmigrantes o que vienen de familias de inmigrantes. Entonces, imagínense, estaríamos diciendo que el 50% del PIB de Silicon Valley es producido por los inmigrantes. Entonces, ahí es donde se da el gran valor. Mientras que por otro lado, las famosas visas especializadas, las H1B y las visas de tecnología, vemos cómo vienen de la India y desde China para suplir las necesidades. ¿Por qué? Porque aunque en los Estados Unidos se tienen unas mayores cantidades de graduados de PhDs y mayores escuelas de Computer Science en el mundo, aún así las skills necesarias en estas empresas de tecnología no las suple el mercado local.
¿sí? Entonces no la está supliendo el mercado local y por eso traen tanta gente de la India y de China, que son los que representan la mayor cantidad de visas especializadas. Entonces, este es el panorama a nivel general. Pero luego tenemos el panorama de la gente que ha dicho, oiga, yo quiero salir de mi país para lograr inmigrar, para, por ejemplo, buscar mejores oportunidades de vida, o lo que se llama el The American Dream, el sueño americano. Que algunos dicen que el verdadero sueño americano, el pico fue en los años 70, cuando la diferencia entre los más ricos y los más pobres no era tan alta. Entonces, de esta manera, la inmigración es un fenómeno natural, pero la gran pregunta es, ¿qué va a ocurrir hacia el futuro? ¿Cómo esto va a transformar otras áreas de nuestra economía? ¿Cómo va a transformar la cultura, la religión? Esto es lo que vamos a analizar en este programa. ¿Cuál es el gran temor por parte de la inmigración hacia los países? ¿Qué ha venido pasando? Desde el año 2001, después del 11 de septiembre, cuando George Walker Bush declara la guerra en contra del eje del mal, y muchos países que tenían políticas abiertas hacia la inmigración se unen a estas guerras. ¿Qué han ocasionado? Pues destrucciones de países como Irak, como Afganistán, como Libia y como Siria. Esta destrucción de estos países que ha llevado pues migraciones masivas. ¿Por qué? Porque imagínense si ustedes están viviendo su vida normal y llegan y los bombardean. O imagínense que se empiecen a crear grupos militares armados para tratar de destruirlos. Entonces, ¿esto qué ha hecho? Pues efectivamente ha hecho que todos estos países que tenían, pues no digamos la vida más espectacular del mundo, pero sí tenían buena vida, pues cambien totalmente de la noche a la mañana. Y ese es el gran reto. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues Europa es la que está recibiendo esta migración masiva. ¿Pero por qué? Entonces, ¿cuál es el problema? Ellos son los causantes porque ellos se unieron a cada una de estas guerras. Ellos promovieron la destrucción de estos países con la excusa de la democratización. Sin embargo, lo que vemos es que este flujo masivo pues realmente va a impactar la economía porque es gente pues, que tiene capacidad para trabajar, pero por el otro lado está buscando refugio. Entonces, Europa, pues que es mantenida realmente por la economía alemana y francesa con los sistemas de welfare que se tienen, pues está siendo impactada. Y es por eso en países que tenían políticas muy abiertas como Dinamarca, como Suecia, como Noruega, han empezado a surgir movimientos de ultraderecha, es decir, los partidos políticos de ultraderecha que se llaman como Alemania para los alemanes, Dinamarca para los daneses, Noruega solo para los noruegos, están haciendo que se creen nuevas políticas para atacar a estos nuevos inmigrantes. Entonces imagínense, ellos son la causa, ellos están recibiendo los efectos y ahorita quieren culpar a la pobre gente que está llegando a estos países de todos los males que les están causando. Entonces digamos que este es el balance y este es uno de los mayores problemas que se tiene y es lo que tenemos que revisar. El crecimiento de estos partidos que ha hecho, pues que mucha gente empiece a tener una visión un poco diferente de la inmigración y es por eso que en las últimas elecciones de Alemania el AfD, que es el partido de la derecha de Alemania, tuvo un sorpresivo 21% en las legislativas pasadas y eso no se había visto desde hace muchos años. Esta y otras tendencias en Holanda, en Bélgica e incluso en Austria, donde casi gana el candidato de la derecha, ha hecho repensar y ver qué es lo que va a pasar en el futuro, específicamente en Europa, con el tema de inmigración. Que eso es lo que es muy claro. Las políticas actuales se van a detener, es decir, no va a haber una ampliación, mientras que Alemania en el tema de Siria ha recibido a más de 1 millón de personas y se han invertido unos 20.000 millones de euros. Esa misma ayuda que ha hecho Alemania y lo cual le va a beneficiar en la economía porque son sirios que van a empezar a trabajar, pues es lo que les ha hecho también perder de cierta manera potencial en las elecciones parlamentarias. Pero por el otro lado, en los otros países se empiezan a crear leyes para hacer más restrictiva la entrada de los inmigrantes. E incluso cuando ustedes son inmigrantes, por ejemplo, de los países en guerra, normalmente a ustedes les entregan su ID
que les permite pues, tener un salario y un lugar donde vivir. Entonces, lo que van a hacer estas nuevas políticas de estos partidos es restringir el número de visas especiales para personas que vengan de países en guerra, reducir los países que ya no se consideran en guerra, por más que ya sean países que todavía tengan grandes problemas como Sudán y como Somalia, que recordemos que fue más en los 90s y en los inicios del 2000 en donde hubo migración masiva de personas de estos países. Pero al decir, listo, vamos a tener menos presupuesto para atender a tanta gente, vamos a tener que restringir las visas y las ayudas. Y ahí es donde entra el siguiente problema, que es, oiga, ¿ya que vienen a nuestros países? Pues ese es un elemento clave que todo país debe discutir. Es cómo recibimos a los inmigrantes y los integramos a nuestras culturas. Pero a la vez se entra en la discusión de qué tanto ellos están dispuestos a hacer para realmente integrarse. Problemas que dicen algunos por el cual debería detenerse tanto inmigrante y reformar los sistemas. El primero es la religión. Lamentablemente, muchos tienen inconvenientes con que alguien sea musulmán, ¿sí? O que crea en Alá y lea el Corán. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, allá tienen algo que ustedes pueden hacer como mujer, que es cubrirse, ¿sí? El famoso hijab o burka, que tiene, dependiendo de la cultura y del país, son los tipos de qué tanto debe cubrirse una mujer. Entonces, claro, cada persona maneja la religión porque es algo personal, ¿sí? Y en una sociedad democrática, cada uno debería hacer lo que quiera con su propio tiempo, y lo mismo en el manejo de la religión. Pero entonces el inconveniente entra cuando, listo, entonces por un lado se tiene el derecho de tener su propia religión, pero por el otro lado tiene que integrarse en la sociedad. Entonces se van a los colegios. Entonces la gran pregunta que se plantea en los países es, ¿se debería en los colegios permitir que cada uno utilice el burka si quiere, así como alguien quiere colocarse un gorro? ¿O por ley se debería forzar esa integración? Y ese son el balance que se deben dar las discusiones en las sociedades. Por eso algunos querían prohibir el burkini, que es todo lo contrario al bikini. Mientras en el bikini se muestra todo, en el burkini la mujer está totalmente cubierta. Entonces lo curioso es, yo puedo permitir el bikini donde cada uno puede mostrar todo o desnudarse, y prohibir el burkini donde cada uno quiere taparse. Entonces, esos son los equilibrios, porque si estamos dando valores y si estamos dando la libertad de escoger a cada individuo, no podemos coartarle los derechos. Entonces, el tema de la religión se extiende a otros elementos. ¿Por qué? Se extiende ya sea al trabajo o ya sea a la comida, porque se dice, no, si la comida que yo estoy consumiendo no es halal, es decir, no así, las vacas o los animales no han sido cortados de distinta manera, el sacrificio no es hecho de esa manera, ciertos musulmanes no pueden comer, o los musulmanes practicantes no podrían comer. Entonces eso afectaría a los negocios. Pero si existe mercado, pues no hay problema frente a ese tema. El problema que se plantea en este aspecto es, listo, ¿qué va a pasar con el idioma? Porque claro, se viene una cultura totalmente diferente, otro concepto y conceptualización de la realidad, pero tienen que aprender los idiomas. Mientras que en unos países se establecen las condiciones y las facilidades para que aprendan el idioma, el gran reto es que los niños que vienen de estos países de inmigrantes pues se integren a la sociedad y comiencen a aprender el idioma. Y ese es el gran reto, y eso es lo que todo el mundo está buscando. Porque por X o Y razón que llegaron a este país, deberían aprender el idioma local, y el país debería ofrecer las condiciones y facilidades para que así lo adquieran. De esta manera hay un mayor entendimiento a nivel cultural. Porque no podemos decir, como decía Huntington en The Clash of Civilizations, es decir, que él decía, mire, las guerras se van a dar por esta lucha entre civilizaciones. Pues las civilizaciones siempre han luchado, los conceptos siempre han luchado, los valores que tienen una siempre han luchado. Pero realmente se puede crear unos ciudadanos que integran a todos si damos las oportunidades y permitimos que cada uno desarrolle sus personalidades
sigan la religión que cada uno quiera y sobre todo respeten al otro. Eso sí va a ser importante, ya sea una religión o de otra, de un pensamiento o de otro. Si no respetamos al otro, las cosas no funcionan. Los inmigrantes son el elemento y energía fundamental de las economías. Los inmigrantes son los que traen nuevas posibilidades para transformar, pero a la vez reinventan nuestras civilizaciones. Démosles la bienvenida a los inmigrantes, démosles las oportunidades a los inmigrantes. Permitamos que se desarrollen para de esta manera vivir un mejor mundo. Recuerden, dejen sus comentarios, sus preguntas, todo lo que quieran saber, nuevos temas, aquí en Análisis con Pacho. Soy Francisco Córdoba Otálora, en la piel del comentario desde los Wynwood Walls, en Miami, Florida. Próxima semana, no lo sabemos.